Y usted que se queda aquí, yo le invito para que podamos poner atención a la palabra del Señor. Amén. Y evite toda distracción que le quiera evitar leer, escuchar, poner atención a la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 51, por favor. Salmos capítulo 51. Y quiero pedirle que esté de pie, solo será un momento y luego usted va a permanecer sentado. Salmo capítulo 51. El versículo número 10, solamente ese versículo. Amén. Leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo y al Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué dice? Limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo leemos una vez más, 1, 2 y 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hacemos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra es verdad. Y en esta mañana, Señor, hemos leído. Y yo quiero, Señor, que tú seas quien hable, Señor, en esta mañana. Y nos haga, Señor, reflexionar sobre nuestra vida. Podamos, Dios del cielo, ser confrontados por tu palabra, Padre eterno. Que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetre nuestros corazones, Señor. Toda distracción que tengamos en esta mañana, Señor, que podamos tener, la sujetamos, Dios del cielo, en el nombre de Cristo, para que podamos prestar atención, Señor, a lo que tú quieres hablarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias por estar de pie. He leído, hermanos, una de las partes de la oración que el salmista David hace después de haber cometido una serie de pecados. Y en esta mañana yo quiero hablar, hermanos, acerca de un arrepentimiento, que lo quiero encaminar hacia la cena del Señor. El arrepentimiento es una de las dos condiciones necesarias para la salvación. El arrepentimiento y la otra es la fe. Y es que lo que el Evangelio o los Evangelios nos dicen, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo predicaba arrepentidos y creer. Quiere decir, había que arrepentirse, pero también había que tener fe en lo que estábamos arrepintiéndonos y en lo que estábamos creyendo. La fe tiene que ver, hermano, con la relación de uno con Dios. Y el arrepentimiento tiene que ver con la actitud de uno hacia el pecado. ¿Qué tanto estamos nosotros, hermanos, conscientes de la limpieza de nuestros corazones y de nuestra mente? ¿Qué tanto estamos nosotros conscientes? Todos los días, todos nos exponemos a muchas cosas, a lo que oímos, a lo que hacemos, que nos pueden contaminar y podamos, hermanos, podamos llegar a revisarnos y darnos cuenta de que debemos de arrepentirnos de lo que, de una u otra forma, de lo que vivimos, podamos ser parte. El rey David, aquel que cuando lo ungen para ser rey, dicen, este es, porque su corazón es conforme a lo que yo quiero. Ese mismo rey que fue ungido tuvo un periodo oscuro en su vida.
se infectó gravemente de pecado, continuó su vida como si nada hubiese pasado. Quizá muchos de nosotros hoy estemos así, como si nada hubiese pasado. Porque el pecado, hermanos, es algo que, comparémoslo con una enfermedad, es algo que nos infectamos, nos contagiamos. Y muchas veces usted quizás ha dicho, ¿verdad? Cuando está malo dice, no voy a tomar nada, así se me tiene que quitar en algún momento de que los días pasen, se me tiene que pasar. Muchas veces estamos infectados de pecado y actuamos como si no pasara nada. En el peor de los casos, muchas veces nosotros pecamos sabiendo que lo que vamos a hacer está mal. Y usted dice, bueno, al rato le pido perdón al Señor, total, Él es misericordioso conmigo y me perdona. El Señor sale al encuentro de David. ¿Sabe cómo, hermano? Disculpe que estoy usando terminología médica, con un microscopio a su corazón y se da cuenta de la horrorosa contaminación que hay en el corazón de David. Yo quiero que vaya conmigo a segundo libro de Samuel, por favor. En el capítulo número 11. Ese David, el hombre conforme al corazón de Dios, había fallado. El verso 5. Verso 4, 11, segundo libro de Samuel, verso 11, capítulo 11, verso 4, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Está hablando de Betsabé. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David, verso 6, envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Verso 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo.
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una cuerda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien, que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. Oyendo la mujer de Urías, Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, escuche bien, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hemos hecho una lectura un poco larga sobre los pecados, porque al final de cuentas fueron varios pecados que David comete, intentando encubrir un pecado. El primer pecado fue cuando ve a esa mujer bañándose, la quiere para sí y la lleva a su casa, cometiendo, hermanos, adulterio. Y trata de tapar ese pecado con otras cosas más, con otros pecados más. Y es que el ser humano, hermanos, como seres humanos, nosotros, cuando cometemos algunos errores, cometemos algunas cosas que no son correctas, las tratamos de tapar. Y entre tapar una y otra, seguimos, hermanos, cometiendo cosas que, como lo leímos al final, dice: David hizo cosas desagradables ante los ojos del Señor. Y eso es el pecado: desagradar al Señor, no agradar al Señor. Hermano, David nos está dando un ejemplo de qué es lo que nosotros no debemos de hacer. Trata de cubrir el adulterio trayendo al esposo para que durmiera con su esposa. Y así, pues, no había problema, durmió, el hijo es de él, pura telenovela, y ahí está. No pasó nada. Pero ¿qué pasa? El guerrero que tenía era un guerrero que era muy íntegro. Y él dijo: ¿cómo yo voy a dormir en casa cuando yo, como guerrero, como soldado, debería de estar en el campo de batalla, pero el rey me ha dicho que venga acá? Yo duermo en la puerta de mi casa. Dice David: chanfle, no me funcionó esto. Manda a decirle a Joab, el que está dirigiendo a los hombres en la guerra: ponlo en lo más recio. Bueno, antes de eso, lo embriaga, lo invita a la mesa real, lo embriaga y lo lleva a su casa para que entre a su casa y esté con su mujer. Y así, todo embriagado, se queda en la puerta. Le dice a Joab: por favor, ponlo en lo más recio de la batalla, donde las probabilidades de vivir son el 0.1%. Ponlo ahí. Y eso hace, intentando tapar el pecado de adulterio. Llega, hermano, a un pecado. Claro, no vamos aquí a catalogar
este pecado es nivel 1, nivel 2. No, hermano, pecado es pecado. Y llega y atenta contra la vida de él, porque él sabe que colocándolo ahí, muere. Y a él estar muerto, ya no podía tener el problema que había de adulterio, porque la mujer iba a estar viuda. Todo esto, hermano, fue uno a uno, suceso a suceso. ¿Y qué pasa? Todo lo que orquestó en su mente, así se llevó. Y quiero que lea conmigo, ahí en Samuel, y llegue conmigo al otro capítulo, el capítulo que está enseguida, el capítulo 12. Y ahí es cuando el Señor con su microscopio ve el corazón, aquel corazón que habían dicho que era conforme al corazón de Dios, había fallado. Verso 1 del capítulo 12, libro de Samuel, segundo libro de Samuel, dice: Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él, le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de un vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre, y la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Sabe que Natán estaba hablando de David. Entonces, verso 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, escuche el verso 13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermano, el pecado siempre será revelado. Usted y yo no podemos ocultar el pecado. David, lo que había hecho, su mente, todo lo que había maquinado, su mente, sus pensamientos, todo lo que él había orquestado, hermano, estaba en la mente de David. Y David lo tenía perfectamente claro cómo y cada paso que estaba dando. Pero el Señor revela a través de este profeta y va a hablarle. Y le dice, le cuenta con una historia alegórica de lo que él había hecho.
Y le dice, hermano, lo que tú has hecho en secreto. Y es que tú y yo, hermanos, podemos pecar. Somos seres humanos errantes que podemos pecar. Pero hermanos, del Señor no podemos ocultar nada. No podemos ocultar nuestras acciones, hermano, y lo que hagamos siempre tendrá una consecuencia. La Biblia marca muy bien que la paga del pecado es la muerte. Y no necesariamente quiere decir que usted se va a morir por haber hecho eso. No, hermano, pero traerá consecuencias que no son buenas a su vida. El pecado, por más que querramos ocultarlo, hermano, no lo podremos ocultar. Es más, la palabra del Señor dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa, dice, alcanzará misericordia. ¿Cuántos quieren esa misericordia del Señor? Aleluya, alcanzará misericordia. La gravedad de todo esto, hermanos, hace y lleva a David a decir, bueno, pequé contra Jehová. Porque, hermanos, cuando estamos en un callejón sin salida, estamos contra la pared, y no podemos irnos a otro lado, más que confesar, es cierto, yo lo hice, es cierto, yo fallé, es cierto, hice esto. Y sabe, hermano, muchos quizás estamos viviendo así. No confesamos lo que hemos hecho. Y no le digo, hermano, de que usted tiene que venir a confesarle a alguien su pecado, no. Porque no hay intermediario entre Dios y los hombres. Usted puede acercarse al Señor y decirle, Señor, perdóname. Pero sabe, hermanos, y eso acá es lo que yo quiero que podamos nosotros atender. Y es el arrepentimiento. No remordimiento, hermano. De que, hice algo malo, Señor. Pero se queda allí, sino debo de arrepentirme, y el arrepentimiento es un cambio. Debe de existir un cambio, porque si yo no cambié, yo no me he arrepentido. David clama por una limpieza después de llegar a un conocimiento profundo de su pecado. Después de que lo confrontan y le dicen todo el pecado que ha cometido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, bueno, lo acepto. Es cierto, ya me presentó cada uno de los pecados que yo cometí. Pequé. Y es que no nos queda otra, hermanos, que reconocer que hemos fallado. Amén. Debemos de reconocer que hemos fallado. Yo no imagino, hermano, cómo es la vida de alguien que no confiesa su pecado. Porque, hermano, el pecado te acusa, el pecado no te deja en paz. Y si hay, hermano, algo del Espíritu Santo en tu vida, ese algo, esa cosa mínima que tú tengas en tu corazón te dirá, esto no está bien, estás fallando. Y eso no es la voz del diablo, hermano. Ese es el Espíritu Santo que te está diciendo, no está bien. Alíñate, pide perdón, alcanza la misericordia de Dios. El Salmo 51, que es para donde vamos, nos muestra y nos amplía la respuesta de Dios. Y la respuesta, de David, describiéndonos qué sintió y pensó. Así que tenga su Biblia abierta en el Salmo 51, por favor. David tiene 4 respuestas, o él presenta 4 respuestas ante su pecado, que muestran, hermanos, un genuino arrepentimiento. El Salmo 51, en su verso número 1,
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La respuesta de David, hermanos, es volverse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es la única fuente de perdón. ¿Cuántos dicen amén? Es la única fuente de perdón. El corazón arrepentido no mira a otro lado para adjudicar su pecado, hermano. Se mira a sí mismo y lo confiesa delante de Dios, volviendo a la única fuente de liberación, la única fuente de perdón, la única fuente de limpieza y de restauración, que es nuestro Señor Jesucristo. El remordimiento, hermanos, no es arrepentimiento. El hombre con remordimiento busca evitar a Dios en lugar de buscarlo. Quien no se arrepiente se esconde. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Hermanos, habían cometido un error. ¿Dónde estaban? Estaban escondidos porque habían cometido un error, habían pecado. Se estaban escondiendo. ¿Qué pecado escondemos? ¿Qué pecado nos evita volvernos a Dios? Es que el Señor me sigue usando, a pesar de lo que yo estoy haciendo. Nadie se da cuenta. Yo estoy tranquilo. ¿Con qué batallas? ¿Qué problemas hay en tu mente? ¿Qué problemas día a día son los con los que batallas? Hermano, yo bien he dicho, no debemos de confesarle a nadie. No debemos nosotros buscar a una persona para confesar nuestro pecado. Pero si necesitamos ayuda, si necesitamos apoyo, hermanos, claro que podemos buscar a alguien quien pueda apoyarnos, que pueda orar por nosotros, que pueda hacer algo por nosotros. Si estamos batallando con un problema X, podemos buscar ayuda. ¿Sabe? El Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es el Señor. Hay misericordia para aquel que se arrepiente y para aquel que demuestra, hermanos, un cambio. Demuestra arrepentirse. El que no busca salir de su problema, hermano, vuelve a Dios, a quien él ha ofendido, vuelve a Dios como la base de su perdón. Y es que eso es arrepentimiento, volvernos a Dios. David menciona: ten piedad de mí, oh Dios, lo que yo he hecho. Y hermanos, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Solo hay alguien capaz de borrar, hermano, tu pecado y el mío, se llama el Señor Jesús. Tú, aunque intentes ahí borrarle, no se puede. El único que los borra es aquel que entregó su vida y pagó por cada uno de los pecados y cada una, hermanos, de las enfermedades, y fue el Señor Jesucristo. Aleluya. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Se vuelve a Dios como la única fuente de su perdón. David también ora repetidamente, hermanos, por limpieza en varias ocasiones. El verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Número 1 menciona: borra mis rebeliones. Borrar. Y quiero ejemplificarlo así, como cuando usted está endeudado y a usted aparece en un librito: debe tanto. Y ese libro usted lo mira y usted va a la tienda, ¿va?
Apuntámelo chino, porque así se les dice ahora a los de la tienda. Y el chino dice, ya mucho, ya no, ya llegaste a tu límite. Borra mis rebeliones. Cuando uno es borrado de un libro donde uno está endeudado, ¿cómo se siente? Libre. Dígalo, hermano, con alegría. Usted se siente libre porque usted ya no tiene nada que pagar allí. Ya ha sido pagado. El Señor, David le dice, bórrame de mis rebeliones, borra toda deuda que tenga. ¿Sabe quién paga nuestras deudas? ¿Quién ha pagado por la enfermedad? ¿Quién ha pagado por los pecados? Ha sido el Señor Jesucristo. Y Él borra todo. Y Él borrará cualquier pecado, hermano. Si tú te arrepientes, si tú llegas delante de Él a pedirle su perdón. Borra mis rebeliones. En términos contables, deuda. Le dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué es eso que se lava, hermano? Algo que está sucio. ¿Por qué lavamos la ropa? Porque está sucia, porque tiene ya un olor de un día de trabajo. ¿Y lo hacemos para qué? Para que esté limpia. Y hermano, pero cuando está muy sucia, ¿qué hay que hacer? Hermanas, ¿qué restregar? Esa palabra chapina, restregar. Darle duro contra la pila y ahí queda la mano cansada. ¿Pero por qué? Para que quede limpia. Y usted dice, si usted tiene lavadora, no, esto no lo meto porque la lavadora no lo va a hacer. Solo le va a echar jabón y no va a salir blanco como yo quiero. Entonces usted está ahí hasta que lo deja blanquito. Lávame más y más. Todo lo que está manchado necesita ser limpiado. El pecado ensucia nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que pasar, hermano, por una limpieza. Lávame más y más de mi maldad. Y dice, y límpiame de mi pecado. Es como cuando estamos enfermos y queremos estar sanos, hermano. Tenemos que estar limpios. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que guardarnos, estar bien. ¿Por qué? Porque estamos sacando toda la enfermedad. Estamos, una fiebre, hermano, se sacude, usted suda y suda y usted está sacando todo lo malo. El pecado, hermanos, debe de salir de nuestro cuerpo, debe de salir de nuestro corazón. Entendamos esta metáfora. David ora varias veces y pide por limpieza. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido limpieza para nuestra vida? David se consideraba deudor. Bórrame, cancela mi deuda. Se consideraba sucio y se consideraba enfermo por lo que había pasado, por lo que él había hecho. Y el verso 7 en Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe? El hipócrita está feliz porque está limpio por fuera, aunque por dentro esté sucio. Pero hermano, tú y yo no podemos ver a través de las personas cómo está por dentro. Pero hay alguien a quien usted y yo no podemos engañar. Que aunque estemos bien trajeaditos y limpiecitos por fuera, si nuestro corazón está sucio, hermano, el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce lo que tú haces en secreto. El Señor conoce lo que tú haces en cualquier lugar donde tú estés. Porque de Él, hermano, nadie se puede esconder.
David clama a Dios para que Él haga por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Tú y yo no podemos, hermanos, limpiarnos. Tú y yo no podemos borrar, hermano. Y entendamos esa alegoría como que si hubiese un pizarrón escrito con pecados, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, mentiras, avaricia. El Señor agarra ese borrador y empieza. Y lo deja limpio. Hermano, ¿sabe por qué? Porque si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, hermano, yo soy justificado. ¿Y sabe qué es ser justificado? Es aquel que siendo culpable es declarado inocente. Tú y yo podemos ser culpables porque podemos haber hecho muchas cosas malas, pero el Señor nos justifica y nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento y Él borra y borra y borra toda nuestra maldad, todas nuestras rebeliones. ¿Por qué, hermano? Porque Él lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, y no habrá nada ni nadie que lo pueda impedir si tú te acercas al Señor para pedir su perdón. El que confiesa alcanza misericordia. La misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Pero usted dirá, pero pastor, hombre, David fue otro rollo, todo lo que hizo. Homicidio y esto y lo otro, no. Yo apenitas hay unos pecaditos así chiquititos, no, hermano. Yo ya les dije que no hay un medidor de pecados. ¿Cuál es grande, cuál es pequeño? Usted y yo debemos de estar, hermanos, limpios. Se vuelve a Dios como la fuente de su perdón. Ora repetidamente por limpieza. Y número 3, confiesa la seriedad de su pecado. David no trata con ligereza y confiesa algo tan sencillo. Hermano, él confiesa. Reconoce que es el problema, que el problema es él, y lo dice. No se autojustifica, sino que asume la responsabilidad de sus ofensas. Ya lo hemos leído. Reconoce la seriedad de su pecado, ya que no puede sacar el pecado de su mente. Confiesa que la seriedad de su pecaminosidad es solo principalmente contra Dios. ¿Sabe? Porque el pecado es una violación, es fallar a la ley, fallar a lo que Él nos ha establecido. David confiesa que Dios ve lo interno, lo secreto. Y David no valoró esto que Dios valora. El verso 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo lo contrario, en secreto pecamos, lo ocultamos, y decidimos no ser honestos con Dios. Pero sabe, después de reconocer esto, David dice: yo lo único que deseo es no solo perdón, escuche, sino pide una renovación. ¿Se acuerda del primer versículo que leímos al iniciar esta reflexión? Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, o sea, haz de nuevo. Renovar significa hacer de nuevo algo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón arrepentido clama por una renovación. No se satisface por ser liberado de su culpa o condenación, sino que desea ser otra persona. No basta con solo perdonarme, hazme de nuevo, crea algo nuevo. Este cambio debe pasar en el corazón para que se reproduzca fuera.
¿Cuántos necesitamos pedirle al Señor un corazón nuevo? ¿Cuántos necesitamos decirle, Señor, renueva un espíritu recto delante de ti? Lo necesitamos. Cada uno se conoce y cada uno sabe, hermano. Tú no te puedes engañar a ti mismo. Tú no puedes decir, no, hombre, yo no lo necesito. Tú no puedes engañarte a ti. Está por demás decir que todos necesitamos del Señor, pero todos necesitamos, hermano, pedir al Señor un nuevo corazón, un espíritu recto delante de Él. David, lo que hizo es confrontado. Y este Salmo 51 es una respuesta que él hace a lo que él había cometido. Y aquí pudiésemos seguir leyendo, hermanos, de más cosas que David expresa, de cómo se siente y de cómo está delante de Dios. Y sabe, es la muestra de un corazón arrepentido. Necesitamos arrepentirnos de corazón. Fallamos muchas veces, ¿cierto? Fallamos muchas veces. Cometemos muchos errores. Pero tú y yo necesitamos, hermano, día a día renovar nuestro espíritu. Pedirle al Señor un espíritu recto. Yo no sé cómo tú vengas en esta mañana. Lo que sí estoy seguro es que la palabra de Dios ha penetrado tu corazón. Y la palabra de Dios nos confronta, hermanos. No nos exhibe ante las personas, te exhibe ante ti mismo. Y te dice, hey, escucha, lo que has estado haciendo no está bien. Hay misericordia para aquel que lo confiesa. Pero aquel que lo encubre, la palabra de Dios, hermano, es clara y dice, no prosperará. Y tú puedes decir, es que ¿por qué no me funcionan estos negocios? Es porque ¿por qué no puedo avanzar en esto? Es que ¿por qué siempre me pasa, cometo sus errores? Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Y hermano, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu vida. ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo vives tu vida afuera, en tu casa, en el trabajo, en donde tú te desenvuelvas, en donde tú estés? ¿Cómo vives tu vida? El Señor tiene microscopios para ver tu corazón, hermano. Y de la última tecnología. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él conoce nuestros corazones, amén. Pero aquel que se acerca al Señor, la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Él dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú recibes al Señor en tu corazón y dejas que el Señor ordene tu vida, si está desordenada y tú le dices, sé tú mi Señor, mi Salvador, ordena mi vida, el Señor ordenará tu corazón y ordenará tus acciones. Tus prioridades cambiarán. Las cosas que hacías no las volverás a hacer. Pero hermano, no solamente es algo que va a suceder así, ¡boom!, de un solo. El cambio empieza por ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ha dado voluntad. Y tú eliges caminar y decir, bueno, yo me arrepiento. Y tú eliges decir, no, yo estoy bien, no pasa nada. El Señor nos ha dado esa capacidad para poder nosotros, hermanos, aceptar o no aceptar lo que Él quiere para nosotros. Un genuino arrepentimiento está acompañado de volverse a Dios, de orar a Dios por una limpieza total, de confesar, hermano, el pecado.
y de clamar por el poder de Cristo, por un nuevo corazón. En esta mañana tomaremos la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es una ordenanza. En sus últimos momentos, en sus últimas horas, el Señor reúne a sus discípulos y les dice: vamos a tener esta última cena. Este último momento íntimo. ¿Por qué íntimo? Bueno, usted sabe, una cena usted la tiene en su casa. Usted no invita a cenar a cualquier persona a su casa. Usted, cuando invita a cenar a alguien, ¿por qué? Porque lo aprecia, porque lo quiere, porque lo estima. Ocurre en una intimidad. Y el Señor les dice y les da la sorpresa allí, porque él dice: bueno, esta será la última vez que vamos a comer juntos. Porque la cena del Señor, hermanos, tiene dos propósitos: recordar la muerte de Cristo y anunciar su venida. Y eso es lo que hace el Señor Jesús con sus discípulos. Les anuncia que es lo último, pero les dice: volveremos cuando yo venga a volver a tener esa cena especial. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 11, verso 23, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta cena fue dada para la iglesia. ¿Y sabe para qué, hermano? Para que usted y yo nunca olvidemos el gran precio que la salvación costó al Padre. ¿Sabe por qué? Porque le costó su Hijo. Para los que la recibimos, usted y yo, es gratis. Usted y yo no pagamos nada. Pero eso no significa que no cueste. Y eso no significa que no tenga valor. ¿Para quién la ofreció? ¿Para quién la ofrece? El costo es un costo muy alto. Porque la muerte fue del unigénito de Dios. Y aquí quisiera yo hacer énfasis, hermano. Tú y yo debemos de darle el valor al sacrificio que el Señor hizo. Y hoy que hemos hablado, hermanos, del arrepentimiento, es importante que demos, hermanos, el respeto, que le demos y honremos el sacrificio que el Señor hizo. ¿Cómo lo honras, hermano? Viviendo una vida que agrade al Señor. Si tú le fallas al Señor, y no te voy a decir yo que está bien que le falles, sino pues somos humanos y en algún momento vamos a fallar. Pero no volvemos o no debemos de fallar en el mismo lugar, hermano. Si hay una piedra ahí, tú no te vas a tropezar 2 veces en el mismo lugar. Como dice esa canción, que tropieza siempre en la misma piedra.
Porque eso significa que no ha habido aprendizaje. Eso significa que no ha habido arrepentimiento. ¿Por qué? Porque me vuelvo a equivocar en lo mismo. Y es eso que yo lucho y lucho y lucho. Entonces, si yo hay algo que me está costando, hermano, yo debo de pedirle ayuda al Señor primero. Y si no, usted tiene un líder, hermano, usted tiene un pastor que lo puede apoyar. Pero sabe, hermano, no somos adivinos a veces para saber qué es lo que le está pasando. Tú debes de acercarte, porque tú tienes una necesidad. Y tú puedes acercarte, hermano, confiadamente. ¿Para qué? Para que podamos ser ayuda. Y tratamos la manera siempre de ayudar cuando alguien se equivoca. Hermano, y no tratamos de ayudar pasándolo aquí al frente y diciendo, miren, este hermano se equivocó y... No, porque eso es acabarlo, eso no es ayudarlo. Hermano, se trata de acompañar. Cuando tú fallas y en algún momento tú tienes algún problema, se trata de apoyar. Hermano, ¿por qué? Porque así le damos valor al sacrificio que el Señor hizo por nosotros. En ningún momento, hermanos, tú actúes como si nada. Así como David actuó como si nada. No pasó nada. Solo mandé a matar a este y le quité a su mujer. Tranquilamente. Hasta que llega alguien a confrontarlo. No esperes que nadie confronte tu pecado. Tú mismo pídele perdón a Dios. Acércate a Él, hermano. Y así tú le das el valor del sacrificio que Él hizo por ti y por mí. El Padre sacrificó dando a su Hijo. Y el Hijo se entregó por amor a ti. Ese pan que hoy comeremos, hermano, representa el cuerpo de Cristo que fue clavado a una cruz. Y la sangre que salió de su cuerpo cuando un soldado hirió su costado con una lanza, muestra el supremo amor que el Padre tenía para con los pecadores. De la misma manera, cuando participamos de la cena del Señor, debemos de recordar el precio que nuestro Señor, nuestro Salvador, pagó por los pecados. Quiero pedirles a los músicos que estén arriba. Y quiero hacer una lectura, hermanos, en el en el Isaías capítulo 53. Búsquelo conmigo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado.
¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a entonar el himno en el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar almas del pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Yo le digo siempre, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos. Aleluya. Mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos aleluya mi gloria será. Gracias Señor. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Escuchemos lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y para ofrecerse muchas veces
y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora leemos Hebreos capítulo 10, verso 16 al 23. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de las malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esperamos el himno de la consagración. Quiero pedir a los hermanos que puedan estar acá, hermanos diáconos, por favor. Entones este himno. Consagrada a ti, Señor, Como un deseo de nuestro corazón. que a mis manos puedan dar el impulso de tu amor. Lávame y lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Todavía no lo repartan. Sálvame en tu sangre, Salvador. Y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame, Oh, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que al Señor Jesús,
la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a dar gracias en esta mañana por el pan, por el jugo de uva, para poder participar de esta cena. Ahí donde está, Señor y Padre que estás en gloria, hoy damos gracias por el pan, Señor, que representa tu cuerpo, por el jugo que representa tu sangre, Señor. Hoy damos gracias porque queremos tomar esta cena con el propósito de recordar tu muerte en memoria tuya, pero también, Señor, anunciando tu venida. Gracias, Dios del cielo. Ahora sí pueden repartirlo, hermanos. Seguimos entonando esta alabanza y cuando ya tengamos todos, vamos a participar todos juntos. No pierda la comunión, por favor. Mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oh, lávame en tu sangre, Salvador. Lávame, Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Oh, lávame en tu sangre, Salvador. límpiame. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.
hermanos diáconos y músicos participan en el siguiente servicio de la cena. San Juan capítulo 6 versos 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Leo nuevamente el verso 23 de 1 Corintios. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan es el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados. Participemos del pan. El verso 25 dice: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este jugo de uva simboliza la sangre de Cristo, esa sangre que fue vertida por nuestros pecados. Participemos de el jugo. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Finaliza este capítulo, este versículo, esta lectura en el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hoy, hermanos, no anunciamos una muerte triste, sino anunciamos una muerte alegre. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Y celebramos a Cristo porque Él vive y Él ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebramos en esta mañana, Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Aleluya. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive. Él vive. Vamos. Él vive. Celébralo. Y por siempre Él vivirá. Jesucristo vive. Él vive. Celebramos. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. 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 Y por siempre Él vivirá. Resucitó.
celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar y vamos a celebrar. esta mañana. Vamos a celebrar y vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por este momento especial. Gracias, Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, si hay alguien que quiere gozar de las bondades del Señor en esta mañana, puede acercarse a este lugar. Puede decir: Señor, yo he vivido mal, pero yo quiero vivir una vida buena contigo. Este lugar está abierto para aquellos que hoy están acá, que nos visitan, o aquellos que nos ven y quieran entregar su vida a Cristo. Este lugar está abierto para que tú puedas pasar. Tenemos unos minutos más. El Señor habla a tu corazón en esta mañana. Él está aquí. Si alguien desea aceptarle en su corazón, Él está en este lugar. Si deseas reconciliarte con Él, tú le has fallado, hoy quieres hacer un compromiso. Hoy quieres decir: ya no más pecado. Pasa a este lugar. Sé valiente y entrégale tu vida a Cristo. Aleluya. Maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Maravilloso. Jesús, maravilloso. Señor, oh maravilloso, maravilloso. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por poder participar, Señor, de tu cena. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que ha entregado su vida a ti, que no ha querido pasar, pero te ha dicho ahí en su lugar: Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Escucha su corazón, escucha su petición. Si hay alguien enfermo en este lugar, pedimos sanidad sobre su cuerpo, porque tú, Señor, pagaste por cada enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, esta mañana te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios.
Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.